Hola, pues vamos a buscar en primer lugar una desambiguación o una concreción, mejor dicho, del término base de datos. ¿Cómo es que aplicamos este término al contexto de nuestra asignatura? Vamos a ver dos definiciones muy sencillas. No les incluyo la fuente o la cita como se debería porque es algo bastante informal, solo para darnos una idea. La primera definición es del diccionario de Google y dice que es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. Que bueno, si retomamos la consigna, esto es lo que se está pidiendo, ¿no? Que ustedes propongan una base de datos o dos bases de datos, considerando que la puedan consultar con facilidad, que les facilite el análisis o la navegación a través de toda esa información que se posee. Bueno, por ejemplo, ¿no? Necesito una buena base de datos para clasificar mi biblioteca. Ahora necesitamos una buena base de datos para analizar los resultados de una prueba objetiva aplicada en 2 años consecutivos a una misma zona escolar. Ok, la siguiente definición es de Wikipedia y dice: una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, por ejemplo, una biblioteca se puede considerar una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel o indexados para su consulta. Yéndonos más a nuestro contexto, actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Entonces, vemos cómo podemos entender como base de datos para nuestro contexto esa colección de información, decíamos, que corresponde a los resultados de la aplicación de una prueba objetiva en 2 años consecutivos a las escuelas de una misma zona escolar. Bien. Ahora me interesa justificar un poco por qué trabajar con bases de datos en la asignatura si estamos hablando de estadística. Este, como pueden ver, es el programa oficial de estudios de la asignatura, y aquí en la unidad 1, en Fundamentos de la Estadística, podemos encontrar estos dos subtemas que son 1.5 y 1.4. ¿Qué son los datos? ¿Cómo se clasifican los datos? Aunque no dicen base de datos, sí nos llevan indirectamente a trabajar estos temas, ¿sale? ¿Y por qué mi interés en que ustedes trabajen desde ceros una base de datos? Bueno, lo más sencillo del mundo era, por ejemplo, darles algo ya procesado, ¿no? Una base de datos ya en limpio, y que a partir de eso ustedes empezaran a realizar las prácticas que se requieren para la asignatura. Bien, sin embargo, bueno, si ustedes realizan en algún momento, sea para la tesis de la maestría o sea posterior, si ustedes llegan a necesitar hacer uso de la estadística para procesar la información o los datos recabados, ustedes mismos van a tener que confeccionar esa base de datos, ¿no? Entonces me interesa que ustedes lo puedan, sea algo a lo que se puedan enfrentar y que lo sepan manejar de manera adecuada. Bien, aquí, como pueden ver, estoy abriendo el archivo que se llama Anexo 1 2019. Vamos a hacer algunas precisiones sobre el mismo. Pues en este archivo ya es una base de datos en sí, solo que la organización no permite hacer mucho, tal vez, ya lo vamos a ver. Se recopilan los resultados obtenidos por toda la zona escolar, ¿sale? O por todas las escuelas de la zona escolar en el año 2019, como el nombre del archivo lo dice. Ahora vamos a explorar un poco más.
Para quienes ya están familiarizados con las hojas de cálculo en Excel, creo que no hay mayor problema, pero bueno, vamos a hacer una exploración muy breve, muy superficial. Básicamente, todo esto que tenemos aquí dividido como en cuadrícula, pues es la hoja de cálculo propiamente, que forma parte del libro, ¿sí? Entonces aquí estos cuadritos se llaman celdas, ¿bien? Y una celda se compone de la intersección de una columna, por ejemplo la columna C, con la fila 14, me dan en este caso el dato del alumno número 13, ¿sale? Vamos a ver que mis columnas tienen unos encabezados, les vamos a dar negritas para que se distingan mejor. Aquí tengo la categoría, una U que significa urbanas, mismo dato que pueden ver aquí abajo. Estas pestañas indican las hojas, estamos en la hoja de urbanas. Ok, entonces continuamos por aquí, la columna A contiene la categoría. La columna B contiene la clave del centro de trabajo, que se abrevia en este caso como 1225D. Si se dan cuenta, cambia a partir del dato número 25, ahora es 1226C. Estas dos columnas se entrelazan íntimamente, ¿sí? Aquí tengo mi variable escuela, por decirlo así, en vez del nombre de la escuela tengo el CCT o clave del centro de trabajo. La siguiente columna corresponde a los alumnos. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que tengo 25 alumnos que presentaron examen de la escuela 1225D. Bien. Y que de estos 25 alumnos, el primero obtuvo 12 aciertos en español, 9 aciertos en matemáticas, 6 aciertos en ciencias naturales, 10 aciertos en geografía, 7 aciertos en historia, 7 aciertos en formación cívica y ética y un total de 51 aciertos. Bien, ahora un dato importante que, si me disculpo, yo omití darles explícitamente, es que bueno, quien conoce Excel lo puede obtener aquí y quien no, pues yo lo dejé en desventaja. Una disculpa muy sincera por este detalle. Bien. Aquí pueden ver el equivalente en porcentual. Dices, ok, el alumno 1 obtuvo 12 aciertos, 12 aciertos en español, pero ¿qué significa ese 12? ¿De cuántos reactivos se componía el examen? Bueno, pues aquí en los cálculos de porcentaje ya se pueden dar cuenta de que estoy dividiendo el contenido de la celda de 2, es decir, este 12, entre 14. ¿Por qué? Porque 14 era el número de reactivos en el examen. Entonces el alumno obtuvo 12 aciertos de un total de 14 reactivos. Al final multiplico todo esto por 1 y aquí en Excel lo señalo con formato de porcentaje y bueno, me dice que el alumno obtuvo el 85%. Y si me voy a explorar más a la derecha mi base de datos, encuentro que el alumno obtuvo, entendido como razón decimal, 0.86, que si lo traduzco a calificación sería 8.6, pero eso ya es otra historia. ¿Sale? De momento nos podemos seguir centrando aquí. Bien, entonces decíamos, algo que sí me interesa mucho que pueda quedar claro con este video es que esta variable CCT me va a indicar cuando yo esté hablando de una escuela o de otra. Por ejemplo, a mí se me ocurre como propuesta para ese diseño de base de datos, lo primero que yo haría, tal vez, ¿no?, es identificar a cada escuela con una tonalidad distinta, ¿no? Tal vez no muchos colores, pero sí por lo menos distinguir aquí en color gris que esto es una escuela. Puede ser que la siguiente escuela, la 1226C, yo la deje en blanco y con eso ya se puede diferenciar. La voy a dejar en blanco sin ningún problema, es decir, sin color, la dejo vacía.
y empiezo a seleccionar la 1228A. Todos los alumnos de la 1228A, ¿sale? Y les pongo otra vez ese color gris. Bien. Y entonces le voy a quitar zoom. De entrada aquí ya me es más fácil identificar visualmente cuando estoy hablando de una escuela y cuando estoy hablando de otra. Bien. Esa sería una idea, por ejemplo, para tratar de diferenciar escuelas. Ese sería un arreglo que yo le propondría de entrada a esta base de datos si no estuviera familiarizado con ella. La consigna 2 dice: elabora 2 propuestas de diseño para la base de datos en la que sea posible ordenar la información, de tal manera que esta disposición facilite su consulta y análisis. 3. Ojo, bueno. Aquí la consigna 2 se queda abierta, como que a criterio de cada quien, ¿no? Cómo me parece a mí más funcional esa base de datos. Ok, pero viene la consigna 3, en donde se piden algunas cosas en particular y esto me va a ayudar a determinar qué apariencia deberá tener mi base de datos. Dice la consigna 3. Elabora las representaciones gráficas que cumplan los propósitos que se enlistan a continuación, incluyendo una justificación breve para cada caso. Y viene el primer propósito: mostrar los resultados por asignatura de la escuela con mayor número de aciertos en general. Para lograr esto, en primer lugar, deberé identificar cuál de todas es la escuela que tiene un mayor número de aciertos. Bien, si yo quiero hacer eso aquí, puede ser un poco complicado. Vamos a ver qué alternativas tengo al estar utilizando Excel. Ya tenemos una columna